Gloria a Dios, una vez más estamos aquí dándole la gloria, la honra, la alabanza al Señor. Estamos en Romanos capítulo 6, estamos ya en la predicación. Estamos en la predicación, avanzamos en el tema el día de hoy en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy en Romanos, en la construcción del Evangelio, que es Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos. Ahí está la redención. Debemos saberla de memoria, todos los que profesamos la fe del Señor Jesucristo y tenemos la fe del Señor Jesús en nuestras vidas. Debemos de saberla, todos los que van al cielo, debemos de aprender la construcción del Evangelio y saberla de memoria, saber que un día el Señor pagó por nosotros y nos dio vida eterna. Estamos en Romanos capítulo 6, 22, leo, honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una vez más, mas ahora, así dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Siervos de quién? De Dios. Tener por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Nuestro fruto cuál es? La santificación. Una vez más lo leo para que quede claro lo que vamos a ver en este día, lo que vamos a entender y a recibir en nuestras vidas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida ¿qué? Eterna. Vida eterna. Él prometió. Hay un canto que dice vida eterna, Él prometió. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a poner las manos de Dios. Dile al Señor: Señor, háblame. Si tienes una necesidad, ponla también en las manos de Dios. Cuando oyes la palabra, cuando tú cantas, estás en el devocional, pues introduce a la presencia del Señor. Cuando estás cantando, te introduce a la presencia del Señor también. Estás en la presencia del Señor. Pero cuando tú ya tienes la palabra del Señor y adoras, cuando estás oyendo, estás atento, abre el entendimiento, Dios, de tu vida, de que lo haces así bíblicamente. Y el Señor hace maravillas y prodigios y milagros. Así como cuando la gente se bautiza, cuando la gente acepta a Cristo. Puede ser de eso, viene a ser hijo de Dios, e inmediatamente hay gente que no fue bautizada en agua y que también fue bautizada con el Espíritu Santo en ese instante. Pero ahora yo te quiero a ti que oigamos esta palabra. Vamos a ponerle en las manos del Señor y que sea Dios el que obre de una manera maravillosa en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar en esta mañana. Oramos en esta tarde en el nombre de Jesús. Padre del cielo y de la tierra, inclinamos nuestro rostro, venimos delante de ti pidiendo piedad y misericordia para nuestras vidas. Gracias, Señor amado, en esta mañana. Tú eres el Dios de las cosas visibles e invisibles. Te pido que bendigas esta palabra, que no sea en mi voluntad, sino en tu autoridad y en tu presencia, sea la que gobierna los corazones. Abre el entendimiento, prepara los corazones, Señor, para que reciban esta palabra que tú has traído en este día para gloria a tu nombre, desde hoy y para siempre jamás, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor amado, en esta tarde maravillosa. Recibe la gloria, la honra, el honor y la alabanza por siempre, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú eres maravilloso. Y porque tú, Señor, derramas tu poder y tu gloria en nuestras vidas de una manera maravillosa, desde ahora y para siempre jamás. Señor, haz milagros, prodigios, sanidades, restauración, para gloria a tu nombre. Trae perdón, salvación y arrepentimiento a través de este consejo, a través de esta palabra, Señor. Santifica tu palabra en nuestras vidas, Señor. Y que tu palabra, que ya está santificada, pero que ahora va a ser en nuestras vidas, sea para gloria a tu nombre. Y nosotros te honremos y bendigamos tu nombre y busquemos siempre de ti, caminemos en temor y en temblor. Bendice esta palabra, Señor, en nuestros corazones. Tú eres el Dios de las cosas invisibles, que sea como una espada de 2 filos que penetra hasta partir del alma, coyunturas, tuétanos y discierne entre pensamientos e intenciones del corazón. Sea la gloria, la honra y la alabanza
Trae prodigios, Señor. Trae liberación, restauración, vida y paz. En el nombre de Jesús, salvación, perdón y arrepentimiento. Señor, unge mi vida. Dame la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, para el poder para llevar a cabo esta palabra, Padre, que tú me has ministrado, en el nombre de Jesucristo. Prepara los corazones, bendigo a toda la audiencia que nos sigue a través de Facebook, de YouTube, Padre, los cubro con la sangre del Cordero de Dios. Bendigo sus vidas y que la gracia abundante de Dios se derrame en cada vida y en cada corazón para gloria a tu nombre, del día que nos presentemos delante de ti, Señor. Y tú digas, buen siervo, entra al seno de tu Señor. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo. Reprende al diablo, Padre, a Satanás, a Lucifer, al enemigo de nuestras almas, a Mefibosé, a Belial y toda legión de Satanás. El Señor reprenda al diablo. Ato principados, potestades, gobernadores y jueces espirituales de las regiones celestes. Ato al hombre fuerte, al espíritu de este mundo, al príncipe de la potestad en los aires, al espíritu de ceguera espiritual. Reprendo toda obra de las tinieblas, Padre. Reprende toda legión de Satanás. Ato todo espíritu, Padre, que ha venido a robar, matar y destruir. Y ato todo espíritu, Padre, que lanza dardos encendidos, pensamientos inmundos y enfermedades malignas. Y ato todo espíritu de sectarismo, de religiosidad y todo espíritu que quiere estorbar al culto. Reprendo toda obra de las tinieblas, todo espíritu de oscuridad, de muerte, de inmundicia, de muerte espiritual, de muerte física, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en los aires, y todo espíritu de mentira, de engaño, de falsedad, de distracción, de culpabilidad, de maldad, de inmundicia, de tentación, de seducción, en el nombre de Jesucristo, de engaño y de falsedad, en el nombre de Jesucristo, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en los aires, Padre. Estos espíritus queden traspuestos, Padre, hasta lo más profundo del Seol y del Hades y en las regiones celestes, en el poderoso nombre de Jesucristo. Padre, manda a tus ángeles que los traspongan, Padre, todos estos espíritus hasta lo más profundo del Seol y del Hades y en las regiones celestes, en el nombre de Jesucristo. Y que tu gloria descienda, Señor. Que tu gloria se derrame en nuestras vidas para gloria a tu nombre. Que tu gloria Shekinah sea con nosotros en el nombre de Jesús. Rama Irobaraba Irabasenda. Sebe Rebe Kende Kiro Marama Eramasenda. Señor, oramos en el Espíritu delante de tu presencia. Para que tú derrames tu gloria y tu poder, Señor, y tengas piedad y misericordia de nosotros, Señor. Y nosotros seamos instruidos a través de tu palabra y a través de tu presencia, sea la que impacte y dirija nuestras vidas para gloria a tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Direcciónanos a tu voluntad, a tu amor, a lo que tú mandes, Señor, y a lo que tú digas para con nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Sea la gloria a Dios en el nombre de Jesucristo en esta tarde. La santificación en mi vida. ¿Cómo santifico mi vida? ¿Cómo es santificada mi vida? ¿Y cómo camino en la santificación de Dios? ¿Y cómo camino en la santificación que Dios requiere para que yo sea aprobado delante de su presencia? Y aquí está en Romanos, en el capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, ya el pecado ya no debe de estar en tu vida, ya se fue, ya murió, y hechos del pecado y hechos siervos de Dios. O sea, ¿quién te hizo siervo de Dios? El Señor. ¿A través de qué? De la fe y del creer. Primer elemento, el creer. El segundo, la fe. El más grande, el conocimiento. El conocimiento. Luego, la unción. ¿Y como fruto qué? La santificación. Y tenéis por vuestro fruto la santificación, creer, fe, conocimiento, unción. ¿Y como fruto qué? Y tenéis por vuestro fruto la santificación. Santificación. Y como fin, la vida eterna. ¿Como fin qué? La vida eterna. ¿Dónde debo de permanecer toda mi peregrinación en este mundo, en esta vida? En el país que esté, en la ciudad que esté, en el estatus de vida que yo pueda tener, debo de mantenerme en la santificación. ¿Qué es decir? ¿Qué quiero decir con el estatus? Que si yo fui muy pobre, pues Dios va a estar conmigo. Debe de estar la santificación.
Pero si yo tengo mucho dinero, también la santificación debe de estar en mi vida. Porque a veces el dinero te distrae, entra la avaricia y dejas de servir a Dios y de hacer cosas para Dios. ¿Por qué? Porque te casaste, porque tuviste dinero, porque tal vez tuviste negocios, no sé, restaurantes, hoteles, empresas, y dejaste a un lado a Dios y dijiste, no me voy. Eso lo dice la Biblia, que muchos se desviaron de la fe, porque tuvieron estorbos y fueron llevados a muchos dolores. Pero ahora la santificación que Dios quiere que sea en tu vida debe de ser bíblica, primeramente. Debe de estar honrando a Dios todos los días de tu vida. Dice aquí, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cómo llegué a ese grado? A ser siervo de Dios. Pues por el creer, por la fe. Luego obtuve el conocimiento, luego la unción. Y luego la unción me reveló muchas cosas y tener por vuestro fruto la santificación. ¿Qué es la santificación? Ahí viene la unción, sí. Viene la unción y la santificación a mi vida. ¿Quién te santifica? El Señor. ¿Quieres santificar tu vida y la estás santificando si tú estás dispuesto a obedecer a Dios? Te pongo un ejemplo que quiero usar antes de entrar al devocional. Una iglesia, esto es para los que no quieren diezmar ni ofrendar ni nada. Fíjate, una iglesia sufrió y la iglesia estaba bien y todos estaban bien sanos. Estaban sanos todos tenían dinero, trabajos, tenían cosas y pasaban cosas pero muy leves, muy chiquitas. No pasaban calamidades ni nada, ni pruebas fuertes. Porque el Señor estaba resguardando, el Señor era escudo de fuego alrededor de esa congregación, de esa iglesia, porque el Señor los guardaba en cada situación. Pero fíjate lo que pasó. Por no diezmar y ofrendar, ellos se les hizo fácil, dicen, ya no damos nada, ¿por qué estamos dando nuestro dinero? Ya no vamos a dar nada. Y no dieron nada. Y empezaron a caer cosas fuertes. Enfermedades, invasión de predios o de cosas, pérdida de cosas para ser más específico. Y empezaron a pasar situaciones fuertes por los que dicen que no des nada, no diezmes, no ofrendas. Ellos déjalos, que se pierdan ellos. Tú obedece lo que el Señor te está diciendo, porque por eso estamos hablando de la santificación. No tiene caso que yo te hable de la santificación si tu vida no va a cambiar, si tú no quieres cambiar. Y entonces pasó que ellos no dieron nada, les vino un montón de calamidades y de pruebas. ¿Qué dijeron los oficiales de la iglesia y la mesa directiva de la iglesia? ¿Qué dijo? Los ungieres, diáconos, tesoreros, secretarios, colaboradores, los administradores, pastores. ¿Qué dijeron? Vamos a ayunar. Ayunaron y oraron. ¿Qué causó eso? Que la gente se arrepintiera. Que la gente se arrepintiera, y al arrepentirse esas personas vinieron y con dolor dieron su dinero. O sea, no con dolor de darlo, de dolor de que lo doy por dolor, no, dolor de que no hubiera pasado lo que pasé si yo hubiera hecho esto. Arrepentidos pues. Si yo hubiera obedecido no hubiera pasado nada de lo que me pasó. No supe si hubo pérdidas humanas, eso no lo sé yo, Dios lo sabe, pero de que pasó, pasó. Por eso tú ahorita que tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo y hazlo para Dios. ¿Qué es lo que le pertenece a quién? A Dios. A nosotros no. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario y que el que bebe del altar puede comer del altar, eso es bíblico. Mas no dice, todo el dinero es tuyo, no dice eso. Que debe de usar para obras benéficas de la iglesia y del prójimo. Y para expandir el evangelio principalmente. Primero la iglesia, expandir el evangelio y luego el prójimo.
porque así es el orden. El orden de la iglesia es: amarás al Señor sobre todas tus cosas. Luego tu familia, cómo está tu familia, tu vida. Y luego el servir a la iglesia, el ministerio, el servir. Pues puedo servir, lo hago. Pero primero es Dios sobre todas las cosas, luego nuestra vida física, luego mi familia y luego el servir en la iglesia. Y así es también en esto. Primero es el dinero es para la iglesia, bueno, para las cosas que se necesitan en la iglesia, luego para el evangelio, los gastos que se necesitan, si estamos en radio, en televisión, en redes, hay gastos. Y luego ya sigue el prójimo. Le ayudo a alguien, le ayudo acá, le ayudo allá. Si podemos hacerle un bien, lo hacemos para gloria de Dios. Y ese testimonio va a quedar ahí. Decía un hermano, es que la Biblia dice: me viste desnudo y no me cubriste, me viste con hambre y no me diste. Le digo: pero tú no has llegado a ese grado. No has llegado a ese grado y debes de tener cuidado de llegar a ese grado, porque cuando llegues a ese grado te van a ayudar y te van a dar, pero cuando llegues al cielo te van a decir: es que yo te ayudé, va a decir el Señor, yo usé como testimonio a estas personas para que te dieran, ¿y por qué no cambiaste en tu vida? No, pero es que, ¿qué excusa vas a dar? No vas a tener excusa. Hombre inexcusable, le dicen ahí en Romanos 1, ahí lo puedes leer, del 18 al 30 y tantos. Aquí está, rápido, Romanos 18 al 32. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que se conoce de Dios se manifestó. Pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Para Dios no hay excusa. No te puedes excusar, solo te puedes justificar si estás en Jesucristo. Vamos a iniciar con el devocional de este tema en el poderoso nombre de Jesucristo. Estoy en Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 1, del verso 13 al 25, lo leo rápidamente en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice: por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, ya eres obediente al Señor, no os conforméis a los deseos que tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, ¿dónde? La ignorancia, ¿cuál es la ignorancia? En el pecado, en la inmundicia. Siendo como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de ¿qué? De vivir, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de una simiente corruptible,
sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda la carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Debemos de mantenernos en la santificación del Señor. Aquí tienes el devocional de cómo debe de ser tu vida. Debes de mantenerte en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debes de conducirte en amor, de santificar tu vida, ser obediente. El entendimiento y ser sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, dice el 13. Nosotros debemos de caminar en la voluntad de Dios como hijos obedientes y caminar y ser santos como Él es santo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el 16. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga la obra de cada uno, conducidos ¿dónde? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, vuestra mala manera de vivir, mala, vana manera de vivir, y mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿dónde? Con la sangre preciosa que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en dónde? En Dios. Dios nos ha dado una esperanza, y esa esperanza ¿dónde está? En Dios. Y así como se están cumpliendo los temblores, desastres, terremotos, pestilencia, hambres y guerras, así te ha dado esa esperanza. ¿Dónde? En la santificación. ¿Dónde vas a tener esa esperanza? Tienes que santificarte para vivir en esa esperanza bienaventurada que es en Cristo Jesús. Esa esperanza nos la ha dado el Señor a nosotros, nos la ha dado en Dios, dice aquí, y mediante el cual creéis, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado para gloria y para fe y esperanza sean en Dios. Fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda la carne es como la flor de la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba, la flor se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estoy en Romanos, en el capítulo 6, leo una vez más, estoy en Romanos en el capítulo 6, te doy un panorama más amplio antes de entrar al tema. Estoy en la introducción, ¿qué pues? Dice así, del 6 del 1 al 14, dice, y lo leo rápido porque el tiempo me gana, siempre me gana el tiempo. Si tuviera más tiempo, no pasa nada, pero vamos rápido, el tiempo va muy rápido. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pregunta el apóstol Pablo a los romanos, y ahora el Espíritu Santo a la iglesia. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos para el pecado, para que el pecado, perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde. Contesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Mucha gente se ha sanado, otros han muerto cuando son bautizados. Yo he visto gente que ha fallecido cuando ya viene a Cristo, que el Señor los toma en sus brazos. El Señor los toma. Y cuando hay gente que se bautiza, por eso debes de tener la doctrina. Es que para el bautismo,
Podría tomar un minuto o dos, pero me extiendo y no quiero desviarme del tema. Pero el bautismo debes de saber la Constitución, saber los evangelios, tener la palabra de Dios, ser doctrinado. Y ya que recibiste todo eso, entonces decir, ahora sí quiero servirle al Señor, viviré para Dios. Te bautizas y vives en la voluntad del Señor. Entonces, cuando te bautizas, vives en la voluntad del Señor Jesucristo. Y dices, viviré para Dios y estaré en Dios y en el Señor. Y entonces, aquí dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ya hemos renunciado al mundo, al pecado, a la inmundicia, a los deseos de la carne. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando alguien peca, ¿qué? Restituirle como espirituales. Vosotros que sois espirituales. Pero ¿qué hacen cuando ven que alguien peca? Todos empiezan a burlar, entonces empiezan a decir, no. ¿Pero qué autoridad tienen ellos? Si no está en Dios esa autoridad, digan lo que digan, no hagan lo que hagan, no pasa. Y la Biblia dice, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos hemos pecado. Pero están destituidos de la gloria de Dios, pero ahora el Señor nos ha rescatado de vuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre que vertió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor Jesús en la cruz del Calvario. Con la sangre de Cristo, dice Pedro. Ahora sigo adelante. Dice, porque estoy en el 4:6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En qué vida? ¿Qué? Nueva. ¿Quién nos la da? El Señor nos da esa vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también nos tenemos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, gloria a Dios. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas cuanto vive para Dios vive. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús Señor nuestro, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vivos, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios está en nuestras vidas. Y ahora nosotros somos santificados en el poder y en la presencia de Dios para gloria de su nombre. Y cada vez que tú entras a la iglesia, porque muchos hermanos no entienden por qué deben estar el domingo en la iglesia. Una, porque los apóstoles lo hicieron. Fue cuando resucitó el Señor Jesucristo. Tú puedes agarrar el día que tú quieras. Dos, porque cada vez que vienes a la iglesia, el Señor te santifica, y el Señor dio un día para que sus hijos estén con Él. Por eso dijo, olvídate de toda cosa, no hagas nada, no te afanes en nada. Yo soy tu proveedor, dice el Señor. Yo soy quien te doy la vida, yo soy quien proveo tus necesidades, yo soy quien doy todo. No hagas caso de nada. Yo soy el que te bendigo, de mí brotan ríos de aguas de vida, de bendición, dice el Señor. Y cada vez que tú vienes a la iglesia, recibes algo y eres santificado en la presencia del Señor. El Señor te santifica y te limpia de toda inmundicia y maldad, y te da cosas nuevas para gloria a su nombre.
Y sabes, el que sabe y está arrepentido de verdad y que ha sido bautizado, o que no ha sido bautizado, pero que viene al culto, está comprometido con el Señor, sabe que va a ir a la presencia del Señor, que va a estar en la presencia del Señor ese día. Y ahora la iglesia les ha olvidado eso, porque pastores tibios, fríos, han metido que comidas, que vamos a hacer una actividad, que vamos a la iglesia, que vamos a llevar payasos, que vamos a llevar esto, un entretenimiento, una obra teatral, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a meterlo allá. ¿Qué les parece si saliendo de la iglesia nos vamos a comer a tal lugar, que nos vamos de día de campo, que nos vamos a hacer esto, que nos vamos a hacer aquello? Porque la iglesia también debe de convivir, y se olvidan de estar en el Espíritu, en la santificación que Dios requiere.